Bienvenidos a Juliet's Bridge. Hoy os voy a enseñar muchas de las cosas, curiosidades, recomendaciones e historias que cuento siempre en mi tour de Londres Esencial. Ya os aviso que lo que voy a hacer es un pequeño resumen para que os pueda servir si vosotros vais a viajar a Londres, podáis seguir esta ruta, podáis llevaros algunas curiosidades, pero voy a dar alguna información un poco más amena, divertida o mis curiosidades y recomendaciones favoritas. Sin embargo, si venís de viaje a Londres, os apetece tener más información, más paradas y descubrir un poco más, os invito a apuntaros y a registraros en mi tour de Londres Esencial. ¿Qué vamos a hacer en este tour, en este recorrido y en este vídeo de hoy? Yo siempre digo que lo que vemos aquí es la parte más mítica, más famosa de Londres, lo que hemos visto en revistas, en documentales, en la televisión. Vamos a ver el Palacio de Buckingham, vamos a ver dónde empieza el cambio de guardia y el mejor sitio para verlo. Y vamos a ver también eso que tengo ahí detrás, el edificio más fotografiado y personalmente mi favorito de Londres, el más mágico, el Big Ben. Así que a lo largo de este vídeo os podréis llevar este recorrido por la zona más mítica, más esencial de la ciudad de Londres. Me llamo Sandra, hago tours, experiencias, contenido en la ciudad de Londres. Llevo 6 años viviendo aquí. Vivir en esta ciudad era mi sueño y espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo, que os sea muy útil para vuestro viaje y que os contagiéis del amor que siento por esta ciudad. Visité Londres por primera vez con 16 años y supe que esta ciudad estaba destinada para mí. Cumplí mi sueño en 2019 y con él nació Juliet's Bridge, una extensión de mi amor por Londres y mi pasión por contar historias. Juliet se basa en el personaje de Shakespeare, pero es una versión adaptada, amable, honesta, curiosa y atrevida. Bienvenido a Juliet's Bridge, donde cada historia y cada rincón de Londres y Reino Unido te esperan para ser descubiertos. Gracias por ser parte de este viaje. No olvides suscribirte para apoyar este proyecto y ayudarme a crecer. Vamos a empezar este recorrido en Trafalgar Square, que es la plaza más grande y céntrica de Londres. De hecho, aquí está el centro exacto de esta ciudad. Londres hoy en día es lo que se llama la capital de Europa. Esta plaza hoy en día se sigue utilizando para hacer conciertos, eventos, desfiles, muchísimas cosas. Así que es posible, y depende del mes en el que viajéis, que haya algo aquí en la plaza de Trafalgar Square. Por ejemplo, en Navidad es donde colocan el árbol que viene de Noruega que iluminan y viene hasta el alcalde de la ciudad para iluminarlo, o en verano hacen mi evento favorito, que es el West End Show. Es un festival donde casi todos los musicales que se están haciendo en el West End londinense vienen a cantar 1 o 2 canciones y presentan a los actores nuevos de la temporada siguiente. Esta plaza realmente se construye en 1812 y la construye este rey que tenemos ahí montado a caballo. Él es Jorge IV y se da cuenta que tiene muchísimo espacio, que tiene un terreno inmenso para su palacio. Y él, junto al arquitecto más importante de ese momento, que se llama John Nash, es quien va a empezar a construir todo esto. Si paseáis por la calle de Regent Street, cerquita de Piccadilly Circus, por Trafalgar, por todas estas calles que tenemos aquí detrás, todo eso entra dentro de ese proyecto y poquito a poco se va a ir construyendo ciudad mucho más allá de Palacio Real. Londres tiene 1.572 kilómetros cuadrados, 272 estaciones de metro, casi 9 millones de habitantes y está conformado por 33 distritos o barrios. Este donde estamos ahora es lo que se conoce como la zona de Westminster, de ahí que tengamos aquí la abadía de Westminster, por ejemplo. En Trafalgar Square además tenemos ahí detrás la National Gallery. Supongo que casi todos ya sabéis que los museos son gratuitos en la ciudad de Londres. Tenemos algunos muy famosos, como por ejemplo el British Museum, que todo el mundo conoce, y algunos quizá que la gente no suele visitar tanto, como por ejemplo Tate Modern o el Imperial War Museum, el museo bélico de la ciudad de Londres. Pero para todos generalmente os recomiendo, y sobre todo si venís en temporada alta, que reservéis vuestra entrada para aseguraros que vais a entrar rápido. Si os fijáis ahí, hay una cola bastante larga y eso que ahora estamos en temporada baja. Así que lo mejor para aseguraros que entráis rápido es tener vuestra entrada reservada. Y os digo un secreto, muchas veces tampoco te miran la hora, así que no os preocupéis, reservad una hora, si vais una horita más tarde no va a haber ningún problema, vais a poder entrar luego, pero os aseguráis que podéis ir rápido. Si entráis aquí dentro encontraréis muchísimas obras de arte de la gran mayoría de movimientos pictóricos que ha habido en la historia, pero yo siempre os recomiendo que vayáis a ver este. Tengo un billete de 20 libras en mi mano y ahí tenemos dibujado a William Turner, y sé que estáis pensando que es un pirata del Caribe, pero aparte de eso es
uno de los pintores más importantes del Reino Unido. Lo llaman el pintor de la luz. En él se basó Monet para hacer sus famosos nenúfares, para inventar el impresionismo. Este cuadro que tenemos aquí al ladito se llama El último viaje del temerario y está expuesto junto con otras obras de esta artista en este museo. Os recomiendo mucho que lo visitéis porque es precioso. Siempre hace atardeceres, incendios, así que vale muchísimo la pena, ya que estáis aquí, ver estas obras de cerquita y poder disfrutarlas. Y estoy frente a una de las cosas que más me gusta de Trafalgar Square. Esto que estáis viendo aquí es ni más ni menos la oficina de policía más pequeña de Reino Unido. Se instala a principios del siglo XX, 1926 aproximadamente, cuando no existía eso que tenemos ahí detrás, las cámaras de vigilancia. Así que teníamos que tener aquí un guardia dentro de esta oficina vigilando la plaza. ¿Por qué la tenía que vigilar? Porque esta era una zona convulsa, ajetreada. De hecho, aquí hubo eventos sangrientos, incluso manifestaciones. En plena época victoriana, muchas de las víctimas de Jack el Destripador van a pasear por aquí justo antes de sus asesinatos, porque aquí es donde venían desde a pedir limosna hasta participar en manifestaciones. Para vigilar todo esto, aquí se colocaba un guardia y tenían dos sistemas para alertar a sus compañeros. El primero, una lámpara que está justo encima y que iluminaba si necesitaba que los colegas que se paseasen por la zona viniesen corriendo hacia aquí. Y la segunda, una de las primeras líneas de teléfono que se instala en el país, que iba de aquí directamente hasta Scotland Yard, donde está Sherlock Holmes colaborando, que está aquí detrás mío, es uno de los edificios que está por la parte de atrás. Así que podían venir rápido los otros policías a ayudar a este. Hoy en día ya solo sirve de almacenamiento, pero me sigue encantando como rastro de esta parte histórica de la ciudad de Londres. Y no me puedo dejar lo más importante, la columna de Nelson, a 52 metros de altura. Él es quien le da la razón del nombre a esta plaza. Y es que, para que sigáis un poco la cronología, 1805 tiene lugar la batalla de Trafalgar, 1812 se construye esta plaza, 1815 vencemos a Napoleón. Una de estas guerras napoleónicas, y es que fue un periodo bastante largo en el que Europa estaba en conflicto, fue la batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en el Cabo de Trafalgar, en Cádiz. El jefe de la milicia británica, el almirante Nelson, que era además una persona brillante, con una carrera brillante a sus espaldas, un héroe y un líder excepcional, falleció en la batalla de Trafalgar. Y como fanática de Jane Austen, os voy a explicar que uno de los hermanos de Jane Austen consiguió trabajar con Nelson y escribió en una carta lo satisfecho y orgulloso que se sentía por haber conseguido trabajar con alguien tan importante. Sin embargo, lo perdemos en esa batalla, así que ya que construyen toda la plaza en honor a este evento, colocan a Nelson a 52 metros de altura vigilando la ciudad de Londres. Y en la base de la columna 4 leones, protegiendo eternamente la columna de Nelson. Hay una leyenda, pero ¿conoces la leyenda de estos leones? Y es que dicen que si el Big Ben toca 13 campanadas, estos leones cobrarán vida. No puedo decir si esto es verdad o no, porque de momento nunca ha pasado. De camino a Buckingham Palace hemos pasado por aquí. Esto es un club de caballeros. No sé si conocéis los clubs de caballeros. Yo siempre digo que si hemos visto la película Titanic, esa escena que están en la cena de lujo y que se levantan todos en primera clase y Rose le dice a Jack, ahora se van todos los hombres a hablar de temas de negocios, de dinero y a fumar puros. Pues eso es un club de caballeros. Hasta hace poquito, estamos hablando de 10-15 años, muchos de estos clubs de caballeros seguían sin admitir mujeres. Para entrar a un club de caballeros, muchas veces los requisitos o la razón por la que te admiten o no sigue siendo secreta. Y muchas veces necesitas conocer otro miembro del club de caballeros para tú poder entrar dentro de estos clubs. Muchísimos miembros de la realeza, el príncipe William en su momento, el príncipe Harry, Churchill, Charles Dickens o incluso el famoso duque de Wellington han sido miembros de clubs de caballeros y están casi todos, o los más exclusivos, muy cerquita de Buckingham Palace y de toda la zona real. El duque de Wellington es un personaje muy importante para la cultura británica. De hecho, no sé si habréis notado que, por ejemplo, hay un plato de comida que es el Steak Wellington. Tenemos muchísimos pubs Wellington en la ciudad de Londres e incluso las botas de agua aquí en Londres se llaman Wellington o Wellies, como se refieren a ellas muchísimas veces. Esto es porque este duque de Wellington pidió un diseño de bota un poquito más bajo, que no sobrepasase la rodilla para poder montar a caballo cómodamente. Estas botas son lo que hoy en día conocemos como las botas de agua. Pero ¿quién fue el duque de Wellington? Por si no lo conocéis, fue quien plantó cara a Napoleón.
en esta famosísima batalla de Waterloo. Por su nombre, él era duque, era noble, pero también fue primer ministro y fue militar, de ahí que encabezó esta batalla de Waterloo. Aquí se lo aman muchísimo, evidentemente. Y hay otra cosita más que tenemos en Londres del duque de Wellington, que es esto que está aquí, estas piedras. ¿Qué diréis? ¿Qué tendrán que ver estas piedras con todo esto? Él solía venir a este club de caballeros, que está justo al ladito de Buckingham, entonces cuando ya era muy mayor, pidió que le instalasen estas piedras en la puerta del club para poder bajar del caballo fácilmente y poder bajar de aquí. Así que él bajaba del caballo y se iba al club de caballeros. Y ya nos estamos dirigiendo hacia Buckingham Palace por esta famosísima avenida de suelo rojo que simula una alfombra roja y que te lleva directamente al palacio. Lo que tenemos aquí detrás es el Parque Real, que en un momentito vamos a pasar por ahí y os voy a contar un poco más. Pero antes de deciros cómo se llama esta avenida, os voy a retar a que lo pronunciéis vosotros. Seguramente muchos habéis dicho The Mall, pero esto no es un centro comercial, no tiene nada que ver con un shopping mall o con la palabra mall que conocemos comúnmente. Esto es un nombre propio y se llama el Mall. La razón por la que se pronuncia así es el origen de esta avenida. Esto se remonta más o menos a la época de Carlos II, que era un rey que estaba aquí reinando en el siglo XVII, y que aquí va a empezar a juntarse, siempre va a estar aquí los palacios reales, la zona real, pero aquí van a empezar a estar los aristócratas, los nobles. Esta será una zona de paseo, que era su actividad favorita para poder socializar. Y aquí van a empezar a jugar a un juego francés, que de hecho se jugaba en muchísimas cortes de Europa, que era el Pall Mall. Entonces, fijaos que estos nobles que estaban aquí jugando a esta especie de juego, que sería más o menos como ahora jugamos al cricket, lo que buscaban era socializar mientras jugaban a este deporte. Esto va a dar lugar luego a la herencia del nombre que va a recibir esta avenida, que viene de la palabra francés, del juego francés, el Pall Mall, con lo que la pronunciación va a ser el Mall, G-Mall. ¿Para qué se utiliza esta avenida hoy en día? Principalmente para pasear, todos nosotros. Vehículos pueden circular por aquí, excepto algunas horas y sobre todo los domingos. Nunca pueden circular por aquí autobuses ni camiones grandes. Si veis un camión por aquí o esta furgoneta que acaba de pasar es porque están llevando algo al Palacio de Buckingham o los otros que tenemos aquí que ahora vamos a ver. Y también sirve para la zona de desfiles. Si buscáis vídeos de la coronación de Carlos III, de la boda de William y Kate, veréis que siempre pasan por aquí, siempre que hay un desfile militar, circulan por esta avenida, circulan por el Mall. Entonces, a ambos lados del Mall tenemos dos cosas. Justo enfrente de Buckingham, que luego os lo enseñaré más bien, tenemos una escultura de la reina Victoria, y al otro lado, que ahora están haciendo obras y está dibujado encima de toda la parte que han tapado y de todos los andamios, tenemos el Admiralty Arch, el arco del almirante. Ambas cosas, tanto el arco del almirante como el memorial de la reina Victoria, se construyen cuando la reina Victoria está a punto de fallecer y ya fallece definitivamente, para conmemorar lo que hizo ella. Y es que fue ella quien se trasladó al Palacio de Buckingham, lo convirtió en la residencia oficial y readaptó toda esta avenida para zona de desfile. Ella quería que la gente pudiese venir aquí y pudiesen ver a la reina Victoria, la pudiesen ver físicamente. Pensad que en aquel momento no había ni redes sociales, ni televisión, ni series de televisión, ni todo lo que tenemos ahora. Así que si la gente quería saber cómo era la reina Victoria, podían venir aquí y la podían ver, podían estar cerca de ella. Y un poco con esta misma filosofía, hoy en día la familia real británica te permite acercarte a todas sus residencias, incluso si tienes suerte, verlos. Y estamos ahora frente a St. James's Palace. Muchas veces la gente no viene a visitar este palacio y es lo que llaman el Senior Royal Palace. Es decir, es el palacio real que ha sido residencia oficial de la monarquía británica más antiguo que siga en pie en el centro de Londres. Todos los que han sido residencias oficiales de la monarquía británica a lo largo de los siglos se han ido perdiendo, ya no existen, pero este es el más antiguo. Se construye entre 1531 y 1536 y lo construye el famosísimo Enrique VIII, con lo que pertenece a la dinastía o a la época Tudor. Si no conocéis de Enrique VIII, nos suena mucho. En el siguiente vídeo, que os voy a enseñar un poco del tour de Londres a través de los siglos, hablo mucho más de Enrique VIII, pero para que entendáis un detalle de cómo era esta persona ahora mismo, él llega aquí, hay un hospital de leprosos, se llama el Hospital St. James, echa a todos esos leprosos, a esos enfermos a la calle y se construye su palacio aquí, con el mismo nombre, el Palacio de St. James's.
Hoy en día este palacio no se puede visitar, está muy cerquita de Buckingham Palace, pero sí se puede ver por fuera. Recomiendo muchísimo que hagáis esta visita y además aquí está el mejor lugar desde donde ver el cambio de guardia. El cambio de guardia comienza aproximadamente a las 10:30 aquí. De aquí de St. James sale la Guardia Vieja. Es una ceremonia muy antigua y que se sigue haciendo principalmente de caras al turismo, que quieren poder vivir esta experiencia. La Guardia Vieja saldrá de aquí y pasa por enfrente, justo en esta avenida donde estoy yo ahora, tocando con la banda, canciones que muchas veces nos suenan, de Taylor Swift, de Katy Perry o incluso canciones de cine. Esto significa que los vamos a tener muy cerca y los vamos a poder ver muy bien, hacerles las fotografías y luego ya se van hacia Buckingham Palace por aquella avenida de ahí. Sí. La Guardia Nueva estará saliendo de un edificio que está ahí detrás, que se llama las Wellington Barracks, es donde viven muchísimos de ellas, donde está la escuela militar, donde está la oficina militar, y se unen ambos en Buckingham Palace a las 11. De ahí que muchas veces cuando lo buscamos en internet nos dicen que el cambio de guardia comienza a las 11. ¿Por qué recomiendo venir aquí? Porque es un sitio donde hay muchísima menos gente, porque estamos viendo a la guardia salir del palacio más antiguo que nos queda en pie y porque los vamos a ver de muy cerca. Muchas veces cuando vamos a Buckingham Palace ya están mucho más alejados, se hace un poco más largo, un poco más denso, hay muchísima gente. Una recomendación que os doy si venís a ver el cambio de guardia aquí es que sobre todo os esperáis en esta avenida que está justo enfrente. No os pongáis ahí, de hecho con que lleguéis a las 10 de la mañana vais perfectamente bien de tiempo, esperáis aquí media horita y los veréis, pero veréis que está todo eso lleno de gente. Esa gente en ese momento no lo saben, pero unos 5 minutitos antes de que salgan los guardias los van a echar a todos y todo el resto ya estará llenísimo de gente, así que se quedan sin sitio y se pensaban que estaban en primera fila. Con lo que no cometáis ese error, no os pongáis ahí, colocaos directamente en la acera, en primera fila y os prometo que os van a pasar por delante y los vais a poder ver perfectamente bien. Y por último, antes de irnos a Buckingham, os cuento una curiosidad que me encanta de este palacio, que sigue siendo un palacio activo. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba como lugar de reuniones de miembros aliados para poder empezar a gestionar una unión entre ellos. Y esto es lo que más tarde dará lugar al nacimiento de la ONU. Así que se puede decir que estamos frente a uno de los lugares de nacimiento de la ONU. Y ya estamos en Buckingham Palace, la residencia oficial de la monarquía británica hoy en día. Lo ha sido desde la reina Victoria, 1837. La reina Victoria nace en el Palacio de Kensington, se casa en la capilla del Palacio de St. James, pero se da cuenta que ella no quiere estar relacionada con estas monarquías más déspotas, crueles, egocéntricas como habían sido la de Enrique VIII, así que ella decide trasladarse a Buckingham Palace y convertirlo en la residencia oficial de la monarquía británica. Y así se ha quedado hasta hoy en día. Esto se construye a principios del siglo XVIII, durante un tiempo perteneció a un noble, a un duque, y luego ya con Jorge III pasó a formar parte del lote de residencias de la monarquía británica. Esto se ve muchísimo en la serie de Bridgerton. Hay una miniserie que es La Reina Carlota, que era la esposa de Jorge III y es quien recibió esta casa porque durante mucho tiempo fue la casa de la reina. Pero estaba dentro de la monarquía sin ser residencia oficial hasta que la reina Victoria decide trasladarse aquí. Hoy en día la han ampliado muchísimo de todo esto, de todo lo que era esa casa en ese momento. Son 775 habitaciones y más de 800 personas trabajando dentro de Buckingham Palace. Pero os voy a contar dos detalles en su fachada que me encantan y que podéis observar cuando vengáis a visitar el palacio. La primera de todas es la bandera. Ahora mismo no está ondeando mucho, a ver ahora que está viniendo un poco más de viento, pero casi todo el mundo sabe que hay algo con la bandera de Buckingham, que es lo que nos indica si el rey está o no está en casa. Es muy sencillo, siempre va a haber bandera. Cuando la bandera que tenemos, que es la que tenemos ahora, es la del Reino Unido, la del país, significa que el rey no está en casa. Si en cambio venís aquí y veis una bandera que seguramente no sonará tanto, roja, azul y amarilla, se llama la Royal Standard, es la bandera de la monarquía, significa que el rey está en casa, con lo que es muy sencillo saber si el rey se encuentra o no se encuentra en palacio. Y la segunda cosa que quiero que observéis es el escudo real.
Lo veréis justo enfrente de la fachada, en la parte triangular debajo de la bandera, y ese escudo real lo vais a ver por todas partes. Es lo que se llama también la garantía real. Aparte de ser escudo de la familia real británica y está en todos los edificios que tienen alguna relación con la familia real británica, también lo veréis en tiendas. Incluso, por ejemplo, si te compras una chaqueta Barbour, en la etiqueta de la chaqueta verás el escudo real. Eso está ahí porque esto lo inicia la reina Victoria. Queriendo ayudar a algunos comercios, les concede esta garantía, que significa que ella consume ese producto. En verdad, en términos de empresas, es algo muy positivo, ya que estas empresas tienen como esta garantía, este sinónimo de calidad, con lo que tienen una ayuda para promocionar su marca, su producto o su tienda. Y antes de continuar con nuestras siguientes paradas, nos vamos a meter por mi parque favorito de la ciudad de Londres, que es St. James's Palace. ¿Por qué es mi favorito? Aparte de que es precioso, es verde, tiene un estanque artificial, es el perfecto para poder tener vistas de cosas muy bonitas. Es decir, dentro de este parque veis el London Eye, veis el Big Ben o veis Buckingham Palace. Así que te da esta sensación de estar en un parque viendo un edificio muy emblemático como puede ser el Big Ben. Así que vamos allá. Y hay algo muy especial que tiene este parque y que no tiene ningún otro en Londres, y es que en este te puedes encontrar pelícanos, que es exactamente lo que vamos a buscar ahora, a ver si conseguimos encontrarlos. De hecho, es la gran aventura que tenemos siempre en los tours. Pero no sé si os estáis preguntando qué es este edificio tan feo que tengo aquí detrás. Y es que veréis que justo al lado hay uno precioso. Ahí está el almirantazgo de la ciudad de Londres y del Reino Unido, de hecho. Y una vez un turista que vino al tour y que además se dedicaba a temas de la marina, me contó que esas antenas, esas redes que veis ahí arriba, son las que reciben avisos de los barcos que están en alta mar. Así que aquí seguramente se gestionan muchas cosas de la milicia británica, de la marina británica. Pero este edificio que está aquí al lado, que es a lo que íbamos, es una de las curiosidades que más me gusta y que muchas veces nos pasan desapercibidas. Así que cuando paséis por aquí, fijaros en este edificio. Es un testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Esto se construye en 1941 y es un edificio que tiene más de 6 metros de profundidad. Está diseñado para que sea un búnker, para que pudiesen trabajar desde aquí y que con los bombardeos que había en esta zona durante la Segunda Guerra Mundial no afectasen a este edificio y pudiesen seguir trabajando desde ahí. Winston Churchill lo criticó muchísimo, dijo que era horrendo y que no pegaba nada con el resto de cosas que tenía alrededor. Pero hoy en día pertenece al Ministerio de Defensa del Reino Unido y sigue en pie porque, como os digo, es como uno de los testimonios de este periodo de la ciudad de Londres. Y volvemos a estar en el Arco del Almirante, pero es que os quiero contar otro pequeño detalle. Esto va a durar el tiempo que esto esté en obras, pero de momento parece que va a ser bastante tiempo. Si os fijáis en la base hay 3 arcos. En teoría, y así está estipulado, por el del centro solo puede pasar el monarca o cuando hay un desfile militar, los soldados, la milicia, etc. Pero esta va a ser seguramente la única vez en la historia que vayamos a poder pasar por el del centro, porque si os fijáis los 2 de los lados están tapados. Así que yo siempre digo a todos los turistas que están viniendo ahora que pasen por el del centro porque va a ser la única oportunidad que van a tener. Así que allá vamos. Y ya estamos en la famosísima abadía de Westminster, que se le llama la Royal Church, la iglesia de la realeza. Y es que esta iglesia siempre está relacionado sobre todo con coronaciones. Muchas veces se dice que aquí es donde se coronan y se entierran los reyes, que se coronan 100%, todos los reyes desde el 1066 que se corona aquí el primer rey, Guillermo el Conquistador. Todos los reyes se han coronado en este edificio de aquí. Caben 2.500 personas y aquí es donde tiene lugar esta ceremonia
ceremonia de coronación, que pese a que ha ido cambiando a lo largo de los siglos, la que se está siguiendo hoy en día es bastante antigua, sigue unos protocolos bastante antiguos. Aquí dentro se puede ver expuesta la silla de la coronación, que es donde se sentó, por ejemplo, Carlos III en su coronación recientemente, o Isabel II en el 1952. Sin embargo, cuando decimos que todos los reyes se coronan aquí, hay que tener en cuenta, que no está nada mal, que tan solo 2 no se han coronado. Uno de ellos, Eduardo V, con 12 años desaparece, pero esto os cuento muchísimo más detalle en el tour de Londres a través de los siglos, que es donde hablo muchísimo de la parte histórica y de la Torre de Londres. El segundo os lo voy a dejar adivinar a vosotros, fans de la serie The Crown. Así que decidme en los comentarios quién fue el otro rey, que también se llama Eduardo, que no se coronó en la abadía de Westminster. Fijaros también en este detalle, justo en la fachada ahí enfrente tenemos otra vez el escudo real, por lo que os comentaba de que esto es la Royal Church, la iglesia de la monarquía. Y pese a que esta iglesia o una iglesia en este lugar es bastante antiguo, lo que vendrá a ser el inicio de la abadía de Westminster como la conocemos hoy en día ya es del siglo X, con varias reformas a lo largo de los siglos. Y tenemos aquí al ladito la tienda de la abadía de Westminster, que parece pequeñita pero es inmensa, y el otro día vi una taza que me encantó, me he quedado pensando en la taza, así que la voy a comprar ahora con vosotros. Vamos a entrar dentro. Ahí la tenemos, esta va a ser mía, que son personajes míticos que están o enterrados o que tienen un memorial en la abadía, pero es preciosa, así que vamos a por ella. Me encanta porque además dice People of Westminster Abbey. Es súper bonita, ¿verdad? La entrada también nos sonará muchísimo, sin embargo, cuando venimos de turismo a visitar la abadía de Westminster o cuando venimos a un servicio religioso, entramos por la otra, pero en las guías muchas veces nos aparece esta entrada, que es la famosa de la abadía de Westminster. Otra cosa que tenemos en la abadía de Westminster son tanto tumbas como memoriales. Si entráis dentro y la visitáis, algo que recomiendo muchísimo, tened en cuenta que no todo lo que vais a ver ahí dentro son tumbas. Si bien tenemos muchos personajes famosos enterrados aquí, el más reciente, Stephen Hawking, que en 2017 falleció y lo enterraron en la abadía de Westminster, o por ejemplo Charles Dickens o Isaac Newton, tenemos otros personajes que son muy famosos y que no están enterrados en la abadía de Westminster, pero por su importancia y reconocimiento deciden hacerles memoriales. Quizá el más famoso o el más grande es el de Shakespeare, escritor muy importante, y de nuevo en el vídeo de Londres a través de los siglos que pasamos cerquita del teatro de Shakespeare hablo mucho más de él. No está enterrado aquí, pero colocan un memorial con una estatua a tamaño real y todo lo que representó y toda la importancia que tiene para la cultura británica. Otro que a mí me encanta es el de Jane Austen, la escritora más importante del Reino Unido, que tampoco está enterrada aquí, pero que tiene su memorial en la abadía de Westminster. Si queréis entrar dentro de la abadía, tenéis la opción de comprar la entrada y poder visitarla por dentro, con luego una audioguía en el idioma que queráis, o podéis optar, que es una experiencia que a mí me gusta muchísimo, a venir a un servicio religioso. Hay 5 de lunes a sábado y 6 los domingos. Los servicios religiosos pueden durar pues desde 15-20 minutos a 1 hora. Yo siempre recomiendo las prayers, las oraciones, que son eventos muy bonitos, y sobre todo yo siempre digo, cuando vemos este edificio tenemos que verlo con los ojos de lo que es. Aquí han paseado a lo largo de los siglos desde escritores, inventores, científicos, reyes. Así que si ves este edificio con esos ojos y te sientas ahí dentro escuchando esas plegarias con esto en la mente, lo vas a disfrutar muchísimo. Y muchas veces en esas oraciones también sale el coro de la abadía de Westminster, que tiene muchísimo prestigio y que es una experiencia muy bonita de ver. Así que os recomiendo que, si podéis, vengáis a uno de estos servicios. Y hemos llegado a mi súper favorito de la ciudad de Londres, que es el Big Ben, y además es el más famoso y el más fotografiado. El Big Ben es el apodo que tiene este edificio. En verdad se llama Torre de Isabel y se llama así desde el 2012 en honor a la reina Isabel II. Ella estaba cumpliendo ahí su jubileo, 60 años en el reinado, y estaba a punto de batir un récord, porque la reina Victoria, que fue la reina que más años reinó en la historia del Reino Unido, había reinado 63. Así que estaban bien emocionados. Estaba a puntito de batir un récord y lo batió. Reinó 70 años. Con lo que esta torre ahora se llama Torre de Isabel, pero anteriormente se había llamado Torre del Reloj.
¿Por qué llamamos a este edificio Big Ben? Realmente nos estamos refiriendo a la campana que está ahí arriba de todo, encima del reloj, y que pesa 13 toneladas. Es una campana inmensa, pero no se sabe exactamente por qué se empieza a apodar Big Ben. Hay varias teorías, sin embargo ninguna está confirmada. La cuestión es que os digan lo que os digan, todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando decimos Big Ben. Y de hecho hay muchísimos londinenses, os sorprendería, que siguen sin saber cuál es el nombre oficial de este edificio. Así que si algún día, que esto nos ha pasado a muchos turistas, cuando llegas a Londres y le preguntas a alguien dónde está el Big Ben y te corrige y te dice que esto se llama Torre de Isabel, no le hagáis ni caso, porque saben perfectamente de qué estáis hablando. 96 metros de altura, y en verdad este edificio que estáis viendo aquí es victoriano. Aquí originalmente en el siglo X se construye un palacio, y este será el primer palacio oficial de la monarquía británica de la historia, y durante más de 500 años este será el palacio oficial. De hecho, aún mantiene este nombre, Palace of Westminster, que esto es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo que palacio? ¿Por qué el Parlamento está en un palacio? ¿Qué pasa? ¿Que aquí todo el mundo tiene palacios? No, lo que pasa es que esto mantiene el nombre oficial primero que tuvo. Esto se sigue llamando Palacio de Westminster, pero actualmente no es ninguna residencia oficial de la monarquía, ni residencia secundaria. Lo que tenemos aquí dentro actualmente es el famosísimo Parlamento británico, que yo siempre digo cuando venís a los tours, y os lo voy a decir aquí también, que podéis hacer la prueba, le podéis preguntar a cualquier inglés esto y veréis que se le infla el pecho de orgullo y se le alza la cabeza, porque le podéis decir, ¿quién inventó el Parlamento? Es algo de lo que se sienten muy orgullosos. Ellos son los inventores del Parlamento. Así que teóricamente estamos en la cuna del Parlamento, en el lugar donde esto se inventa. Estos parlamentarios, que estamos hablando de un proceso que va bastante lento a lo largo de la historia, comienzan siendo caballeros de espada y armadura, que se reúnen en casa del rey, se reúnen aquí. Sin embargo, este edificio, ese primer edificio que teníamos aquí, ese primer palacio de Westminster, sufre 2 incendios a lo largo de la historia. El primero en 1512. Y el segundo, 1834. Tras este segundo incendio es cuando se reconstruye este palacio de Westminster que conocemos hoy en día, que en verdad es una estructura, es un edificio victoriano. Pero por toda la identidad y la antigüedad que tenían, el objetivo era reconstruirlo con vocación de antiguo. Esto es lo que se llama neogótico. Es decir, copias un estilo gótico que pertenece a la Edad Media fuera del momento en el que se hace ese estilo, ya en época victoriana. Aquí dentro encontraréis la Sala de los Comunes y la Sala de los Lores. Se pueden visitar tanto el Parlamento como la Torre de Isabel. Eso sí, hay que comprar las entradas con muchísima antelación, especialmente para el Big Ben, para la Torre de Isabel, ya que se agotan con mucha facilidad y son bastante reducidos. Hay muchísima información sobre el Big Ben y, por ejemplo, tenemos algunos trozos que se han mantenido intactos y han sobrevivido a los 2 incendios. Pero todo esto te lo cuento en el tour de Londres Esencial, ya que si no este vídeo duraría muchísimo. Sin embargo, de nuevo insisto, si tenéis preguntas o dudas, me las dejáis en comentarios. Normalmente termino el tour de Londres Esencial justo enfrente del Big Ben y ahí ya hay un montón de pubs, restaurantes, etcétera, donde os podéis ir. Pero os voy a enseñar un par de curiosidades más que tenemos muy cerquita de la zona y que guardan muchísimos secretos y muchísimas cosas que os puede interesar ver ya que estáis por la zona. Uno de ellos es esta escultura que tengo aquí detrás y que muchas veces la gente no le presta atención. Ella es Boudica o Boudicea. Era una icena, es decir, pertenecía a una tribu celta. Hablaré mucho más sobre la creación y el origen de la ciudad de Londres, pero por ahora solo tened en cuenta que la ciudad de Londres comienza con un enclave romano, con una ocupación romana en el 43 después de Cristo. En el 60 y 61 después de Cristo, la reina celta que reinaba sobre el territorio celta del Reino Unido era Boudica o Boudicea. Realmente ella reinaba junto a su marido, Prasutagus. Para los celtas no existía diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, las mujeres celtas podían tener propiedades, podrían ser dueñas de terrenos, así que no había diferencia. Sin embargo, Prasutagus, antes de fallecer, escribió en un testamento que quería que todos sus terrenos los heredasen sus 2 hijas, su mujer Boudica y el emperador romano. Hizo esto para asegurarse que su mujer y sus hijas tuviesen una copropiedad sobre sus terrenos y no se los arrebatasen. Sin embargo, al fallecer, lo que ocurrió es que los romanos ocuparon todos los terrenos, se los quedaron, flagelaron a Boudica públicamente y violaron a sus hijas. Y aquí es cuando Boudica se convierte en un símbolo que hoy en día
es un símbolo feminista y que está resurgiendo muchísimo pese a que estuvo muchos años en el olvido. Ella quemó Londinium, quemó toda la ciudad, arrasó la ciudad y levantó una rebelión entera en contra de los romanos. Sin embargo, el desenlace de esta historia no es muy bonito, porque los celtas perdieron a más de 80.000 personas, cuando los romanos solo tuvieron 4.000 bajas. Pero aquí está el último acto de heroísmo que hizo Boudica, y es que ella prometió que los romanos no la iban a atrapar con vida. Así que se envenenó justo antes de que los romanos se la llevasen. Y ya el último detalle, en el río, justo a los dos laditos, veréis que hay unas esculturas que son caras de leones, que tienen como unas anillas en la boca. Esos leones, no se sabe exactamente la fecha de su instalación, pero fue en el siglo XIX, seguramente finales de la época victoriana, y la idea era instalarlos como una forma de medir si el nivel del agua era peligroso. Hay una expresión muy famosa en Londres que dicen: si los leones beben agua, significa que se va a inundar. Evidentemente hay muchos medios mucho más precisos para analizar si hay riesgo de inundación o no, pero aún hoy en día se sigue diciendo que incluso la policía va observando estos leones, y si ven que el nivel del agua llega por la boca del león, tienen que alertar y empezar a tomar medidas para evitar posibles inundaciones en la ciudad de Londres.